Listo, ¿cómo va todo? Vamos aquí a conectarnos. Hola, bienvenidas al episodio del día de hoy. Hoy vamos a hablar de si, por lo menos tú, tienes miedo al rechazo o tienes miedo al abandono y que hay un poco detrás de ese miedo, de ese rechazo, qué es lo que pasa con el trauma que hay ahí. Y bueno, vamos a explorar un poquito cómo algo de lo que tú puedes estar pensando o creyendo alrededor de ese tema. Tal vez hay que cambiarlo, hay que verlo desde otra perspectiva y desde otro lugar. ¿Listo? Entonces, pues bueno, quédate en este episodio si tú quieres entender por qué le tienes miedo al rechazo, por qué le tienes miedo al abandono, y no solo por qué le tienes miedo, sino por qué es importante transformar no solo esa visión que tienes alrededor del miedo, sino eso que puedes lograr materializar una vez lo transformas. Entonces, pues bueno, para las personas que son nuevas, que empezaron a seguirme esta semana, les cuento quién soy yo. Mi nombre es Silvana Piedrahita, soy experta en materialización de sueños y acompaño a las mujeres que están solteras, que están entre los 35 y con los 45 años y que sienten de alguna forma que para ellas va a ser imposible materializar pareja, que están destinadas a quedarse solas y que de verdad hay algo malo en ellas que les impide lograr este sueño, a que efectivamente puedan materializarlo y lograrlo desde un lugar de alta conciencia. ¿Qué es un lugar de alta conciencia? Pues es precisamente ese lugar de estar continuamente evolucionando, ese lugar de estar siempre transformándonos, siempre queriendo ser mejores para que no solo elevemos nuestro desarrollo personal, sino también nuestro desarrollo espiritual. Entonces, pues bueno, ahora sí entremos en materia y empecemos a hablar un poco de lo que puede ser lo que tú estás sintiendo cuando tienes mucho miedo a ser rechazada o a ser abandonada. Resulta que, pues si tú estás escuchando este episodio, pues estás un poco como queriendo materializar pareja, pero al mismo tiempo eres consciente que hay algo en ti que tiene mucho miedo de vivir ciertas experiencias donde de pronto te terminen, donde de pronto te abandonen, te sean infiel o que tú te pongas como en marcha o en las aplicaciones o algo y en realidad lo que sientas es como que no le gustó a nadie, al final nadie me acepta, al final nadie me quiere y nadie dice sí, quiero materializar una pareja con esta persona. Entonces tú sientes mucha ansiedad y sientes mucho miedo y ese miedo y esa ansiedad en realidad se está viviendo y se está sintiendo en tu cuerpo. No es algo que solo esté en tu mente porque te dicen, no, es que el miedo está solo en tu mente, pero en realidad no está solo en tu mente, también está en todo tu cuerpo está experimentando una bioquímica que está diciendo, wow, esto que voy a vivir o esto que puedo vivir es muy peligroso y no lo quiero vivir y por eso empieza a producir, digamos, muchas hormonas y muchas reacciones ante ese miedo potencial y posible de ponerse en una situación de relación de pareja que puede hacerle sentir miedo o que te puede hacer sentir rechazo. Y eso pues es real, ¿sí? Es un miedo real, es algo que tú efectivamente estás sintiendo, es algo que tú de pronto cuando escuchas este episodio dices, sí, yo lo sé, pero tampoco sé cómo cambiarlo, tampoco sé cómo transformarlo, porque pues soy consciente de que existe, pero pues no solo con decirme no sientas miedo, me lo puedo quitar. Y eso es real. Y quiero como hoy reconocerte y decirte, sí, es real, es algo que tú sientes y es algo que efectivamente de alguna u otra forma te puede estar impidiendo materializar pareja, porque esa sensación física y ese estado mental en el que estás, pues hace que de alguna u otra forma autosabotees las situaciones que se acercan a ti con el potencial de materializar pareja. Entonces, eso que tú estás sintiendo es real. ¿Y por qué es real? ¿Qué es lo que sucede? Es porque tú efectivamente estás viviendo un trauma. ¿Qué es un trauma? O sea, porque uno dice, no, pues es que un trauma, ¿no? Pero digamos, si nos vamos a la etimología, tú sabes que acá a mí me gusta ir mucho a la etimología de las palabras. Cuando tú ves la etimología de trauma, efectivamente tiene que ver con herida, o sea, su origen griego tiene que ver con la palabra herida. Entonces, un trauma básicamente es una herida que tú viviste en el pasado y que esa herida está, el trauma, es una herida que está constante, que está abierta, como que no ha terminado de sanar. Entonces, por eso es muy normal, imagínate, o sea, como que pongamos metáforas para que para ti sea más fácil entender cómo funciona este tema del trauma y con las heridas, y es con la parte física, porque cuando son emocionales o cuando son mentales, pues nos cuesta un poquito más de trabajo poder entender lo que son esas heridas. Pero si la vamos a mirar como con una herida física, entonces haz de cuenta que tú te cortaste y tienes una herida y esa herida no sana. No hace lo que el cuerpo hace, que es cubrirla, que es sanarla, sino que se mantiene abierta y que se mantiene herida. ¿Qué es lo que tú no vas a querer? Tú no vas a querer que nadie te la toque
porque te va a doler horrible, o sea, vas a decir, Dios mío, yo no quiero que nadie me toque esta herida que tengo y además no vas a querer volver a estar en una situación donde es posible que te hieran alguna otra parte del cuerpo, alguna otra parte física, ¿no? Como la piel. Entonces, claro, como tú estás en ese lugar y en ese estado, el miedo en realidad viene para protegerte. El miedo está ahí para decirte, wow, esta experiencia que vivimos fue muy peligrosa, estás herida, la herida no sana, se te infecta cada día, está peor, ahora tiene pus, tiene hongos, tiene lombrices, porque obviamente eso está ahí abierto y no ha sanado. Entonces, por favor, no dejes que nadie te la toque porque te la van a infectar muchísimo más. Y además, por favor, no te pongas en situaciones donde nos pueda volver a pasar esto. Entonces, el miedo en realidad está aquí como un aliado para ti, no está como un enemigo ni es algo que nosotros nos tenemos que quitar. Y un poco vamos a ver en este episodio que no es necesario que tú quites ese miedo. Vamos a trabajar en lo que sí hay que hacer, ¿verdad? Pero pues eso es normal. Y es normal que tú ibas evitando muchas situaciones porque el miedo al dolor, digamos que uno de nuestros mecanismos de supervivencia siempre van a ser evitar que nosotros muramos o que entremos en situaciones que nos llevan a ese estado de poder perder la vida. Y por supuesto, si es una herida física que te está sangrando, pues es probable que te mueras, ¿verdad? Ahora, como es emocional o es mental, pues no lo podemos sentir igual, pero para el cuerpo, o sea, para tu mente va a ser muy similar. Y es que si tú viviste un trauma, una experiencia, una herida en el pasado que te causó mucho dolor, pues para el cuerpo esto es peligroso y vamos a evitarlo a toda costa. Entonces, tu miedo a volver a vivir esa circunstancia va a ser mucho más fuerte que tu deseo o tu anhelo de querer ser amada y de amar. Entonces ahí, cuando entran en competencia, ¿no? O sea, yo quiero materializar pareja, pero al mismo tiempo tengo mucho miedo de que me hagan daño o que me abandonen o que me rechacen. Entonces, aunque yo tengo este sueño de efectivamente materializar la pareja, las emociones, las sensaciones y las cosas físicas que siento ante el peligro potencial, porque no es que exista realmente, ante el peligro potencial, son mucho más altas. ¿Por qué? Porque tanto como el miedo y la experiencia que te causa miedo, el rechazo o el abandono son potenciales, la pareja en este momento, si tú no la tienes, también es un potencial. Pero cuando tu mente pone en una balanza el dolor, casi que seguro, porque yo ya tengo esa experiencia, entonces ya tengo ahí como un pasado y una historia y le voy a hacer caso, mientras que la experiencia tal vez de amor, de satisfacción, no está tan fuerte en ti, entonces tu organismo, tu inconsciente siempre va a elegir no materializar pareja. Y si materializa pareja, lo que puede hacer es ponerte a repetir esas historias, el inconsciente, muy similares para que tú las evites, para que tú veas esas red flags que nos dicen muchísimo y digas, es que todos los hombres tienden a abandonar. Entonces, tú empiezas a ver que un man ya no te escribe tan seguido y tú empiezas a decir, este es como de los que abandona y entonces te pones en esas situaciones y es un red flag y entonces inmediatamente te vas distanciando. Pero no es en realidad que todos los hombres abandonen o que todos los hombres te rechacen. Lo que sucede es que tú misma estás causando esas situaciones para no comprometerte ni para ponerte en situaciones donde de pronto tengas que ir un poquito más allá de tu miedo. Entonces, eso es normal y vas a estarlo evitando porque tu mente le cuesta mucho trabajo proyectarse con lo que sí. Y eso es lo que vamos a ver en el episodio del día de hoy. Y por eso a veces los procesos de materialización de parejas sí requieren compañía y acompañamiento y que tú hagas un proceso profundo porque ese, digamos como que ese conflicto entre tu consciente y tu inconsciente es muy fuerte y muchas veces ese inconsciente va a ganarte y requieres como de estar muy en conciencia con herramientas, con estructura, con metodologías y con muchas cosas que le han funcionado a otras mujeres que quieren materializar pareja para que efectivamente tú lo puedas hacer. Entonces, si estamos en la misma página, vamos a hablar de lo que a ti en realidad te gustaría experimentar. Y me vas a decir si esto es cierto o no es cierto, lo puedes decir en tu mente o me lo puedes decir acá en los comentarios. Pero tú lo primero que quieres experimentar, o sea, si tú ya sientes ese miedo, pero además quieres materializar pareja, probablemente lo que tú quieras experimentar o lo que tú dices es que yo ya no quiero tener miedo. Tú te puedes acercar a mí y decirme, Silvana, es que yo ya no quiero tener miedo. Yo ya sé que lo tengo. Al final soy consciente, pero yo ya no quiero. Entonces lo que quiero es hacer un proceso para quitarme ese miedo, ¿no? O sea, como para ya no tener miedo al abandono, no tener miedo al rechazo. Ese es como uno de nuestros deseos y es lo que más queremos experimentar. Y lo segundo que nosotras queremos experimentar es que nunca más en nuestra vida volvamos a vivir una situación similar a la que nos causó el trauma o el dolor. Entonces, digamos que vamos a poner un ejemplo que es infidelidad. Es una de las más comunes y de los miedos más comunes que tienen las personas. Entonces tú dices, bueno, listo, uno,
se me quita el miedo, y dos, pues que a mí, o sea, que si yo materializo una pareja, entonces que esa pareja nunca jamás me sea infiel, que sea la persona perfecta, el hombre perfecto y que la infidelidad nunca vuelva a llegar a mi vida. Y entonces voy a hacer este proceso para que llegue una persona, pero mejor dicho, un ser de luz que no se equivoca, que no tiene errores. Ya sé, me vas a decir, ay, pero la infidelidad no es un error. Pero digamos que tú vas a querer que todo sea tan perfecto, tan ideal, como si como si la pareja que tú quieres sostener en más de 4, 5 años, 6 años, 7 años, 10, 20 años, no tenga transformaciones y no piense de una forma distinta y demás. No, es como que en 20 años pueden pasar muchas cosas, pero tú estás con esa expectativa de listo, pues si yo voy a materializar una pareja, entonces ahora que esta situación que a mí me causó dolor, nunca jamás me vaya a pasar. Y vamos a hablar de cuál es el error de tú querer eso, ¿sí? De tú querer, uno, que se te quite el miedo, y dos, de que eso nunca vaya a suceder. Lo primero es que, como ya te dije anteriormente, el miedo viene para protegerte, ¿sí? Si nosotros no viviéramos con miedo, si no existiera el miedo en nuestras vidas, estaríamos arriesgando muchísimo y moriríamos mucho más rápido de lo que morimos, porque no tendríamos miedo a que nos pase algo y a que nos hagan daño, y estaríamos haciendo cosas pues que de pronto al contrario atentarían con nuestra vida, nuestra integridad y nuestra seguridad. Entonces efectivamente el miedo está en ti para ayudarte, para protegerte. Entonces, acá el proceso no es eliminar el miedo para siempre y decir, ok, ya no hay miedo en mí, ya es como no querer ser humana. O sea, vivir con miedo no es lo mismo que no vivir porque tengo miedo. Son dos cosas bien distintas, ¿no? Vivir con miedo es yo estoy dispuesta a enfrentar la vida, la experiencia humana, que ahorita les voy a hablar un poquito de eso, con los miedos que esto me trae. No voy a querer quitármelos para siempre, no voy a creer que ahí es donde tengo que sanar. ¿Qué es en realidad lo que hay que hacer? Pues si tú tienes esa herida abierta, lo primero que hay que hacer es empezarla a ayudar a sanar, a cerrarse. Pero como toda herida, cuando esa herida se cierra, pues se queda una cicatriz, ¿no? No queda como desaparecida para siempre, siempre queda como ese recuerdo, y las cicatrices, incluso si tú tienes una cicatriz en tu cuerpo, te puedas dar cuenta que va pasando el tiempo y tu cuerpo sigue sanándola. Y entonces una cicatriz que al principio era súper visible, van pasando 2, 3 años y ya no la ves, ¿sí? Hay unas que son un poco más fuertes, que son más duras, que aunque pasen muchos años, tu cuerpo no termina, digamos, como de sanarla del todo, pero eso no quiere decir que tu cuerpo no esté haciendo cosas por sanarla. Lo mismo ocurre con tus heridas y con tus traumas de rechazo y abandono que has podido vivir en tu vida y en tu experiencia. Lo que tú tienes que hacer es empezar a sanar esas heridas. Y sanarlas no es que se desaparezcan para siempre, que ya no existan, que nunca las recuerdes, que, mejor dicho, quedaron en el pasado y ya nunca te acuerdas más de ellas, sino que en realidad y que efectivamente poco a poco, con muchas herramientas, con metodologías, con materialización, con conciencia, con autoobservación, empieces a sanarla para empezar a generar una protección a esa herida, para que esa herida la próxima vez que te la toquen no te duela tanto, ¿sí? Entonces no es el proceso de materializar pareja, decir, bueno, listo, ya, voy a salir y no voy a tener miedo ni al rechazo ni al abandono, sino que lo primero, el primer paso es ir a entender dónde nació esa herida, por qué surgió, cuándo fue y qué información me está dando esa herida, ¿sí? Y por qué es muy importante hacer este proceso intelectual de entendimiento de la herida. Porque nuestro cerebro es muy lógico. Y cuando no hay lógica y cuando no hay como razonamiento y cuando no hay cosas que dice científicamente comprobado, ¿no? O sea, como que a la mente le encanta todo lo que es científicamente comprobado, todo lo que funciona lógicamente, todo lo que todo el mundo puede entender, 2 más 2 es igual a 4, etcétera, etcétera. Entonces es muy interesante hacer ese primer proceso de entender de dónde viene esa idea. Que a tu mente y a tu parte lógica le sea razonable por qué tienes esa herida. Y una vez entiendes esa razón, también entiendes que desde un lugar irracional estás reaccionando. ¿Por qué? Porque puede ser que a ti una persona te hizo daño y muchas personas no te han hecho daño, pero tu mente se quedó con eso porque fue lo peligroso, pero entonces dice todos los hombres hacen daño y no son todos los hombres, simplemente son algunos hombres, pero como no estás lógicamente pensando, pues eso te permite como confundirte. En cambio, cuando empiezas ese proceso de, ok, yo la entendí, esto fue lo que pasó, esta es la persona que me causó esa herida, esta es la persona
digamos, a la que puedo responsabilizar, aunque aquí también nos hacemos responsables de nuestras propias experiencias, pero digamos, esta es la persona que causó, nadie más, no todos, no generalizo, sino una persona en particular fue la que hizo que me sucediera esto. Entonces ese apoyo lógico es muy interesante para el proceso. Luego de que hay un apoyo lógico, como que la mente empieza a colaborarte y ayudarte, es importante ir a sanar esa herida a nivel inconsciente, a nivel muy profundo. ¿Por qué? Porque la lógica, la razón, o sea, no sé si a ti te ha pasado, porfa, coméntame o escríbeme más adelante. Tú me puedes decir que a ti te pasa y tú dices, es que yo ya sé, por ejemplo, con el mío, yo ya sé que tengo miedo, yo ya sé que no debería enamorarme de hombres que fuman marihuana, yo ya sé, pero cuando estoy en la situación, no sé qué es lo que pasa, no sé qué es lo que me sucede, pero siempre me termina gustando el que fuma marihuana o siempre me termina gustando el que no está emocionalmente disponible, entonces no quiere compromiso, entonces siempre me termina abandonando. Yo ya sé que no quiero seguir repitiendo ese patrón, pero no sé cómo hacerlo. Y ahí es donde yo te diría, claro, porque no se ha hecho el proceso de ir a sanar esa información a la patilla, no se ha ido a sanar esa información en ese lugar inconsciente, en esa información inconsciente que si has oído diferentes de mis episodios, y si no has oído y este es el primero, te invito a que vayas y escuches más episodios para que entiendas un poco cómo funciona el inconsciente. Hay información que hemos recibido incluso antes, o sea, desde el Big Bang hemos recibido información incluso antes, ¿sí? Estamos recibiendo información y esa información está en nuestro inconsciente y nos ha dejado ahí como, haz de cuenta, como una mariposa sabe que tiene que primero ser oruga, luego no sé qué, y luego salir a mariposa. O sea, ¿quién le dijo eso? No, pues nada, hay una información inconsciente que hace que se viva ese proceso. Entonces es muy importante sanar, empezar a darle nueva información a esa herida, irla sanando también en ese lugar inconsciente y reconocer que una experiencia del pasado no quiere decir que es un peligro para siempre. Y aquí a mí me gusta poner mucho un ejemplo, que es el ejemplo de un niño chiquito que se come un pedazo de pollo podrido, ¿verdad? Y entonces tiene un añito y se come un pedazo de pollo podrido y eso le va súper mal y le da, o sea, ¿cómo es que se llama? Se intoxica y entonces lo tienen que llevar al hospital y en el hospital le tienen que hacer un lavado y lo separan de su mamá y solo tiene un año y lleno de médicos y tiene susto y eso causa un trauma muy horrible. Y el trauma no solo es haber sido como la infección, ¿no? O sea, como la intoxicación, sino que el trauma también es precisamente este lugar de me separaron de mi mamá, fue una experiencia horrible y físico, casi me muero, o sea, vomitaba, me deshidraté, o sea, estuve en peligro de vida o muerte. Entonces, al vivir esa situación, al estar ahí, ese niño de un añito después crece y no come pollo. No come pollo porque en su mensaje inconsciente es que comer pollo es muy peligroso. Pero resulta que la gente come pollo y no todo el mundo se intoxica, ¿no? O sea, o hay gente que dice, yo en mi vida nunca me intoxiqué con pollo. Entonces, lo peligroso no es el pollo, ¿verdad? Entonces, pero esa persona rechaza mucho comer pollo porque tiene esa experiencia del pasado. Y entonces cuando tú empiezas a sanar a nivel inconsciente, no solo consciente mental, sino también el inconsciente, lo que empiezas a darte cuenta es que el peligro no es el pollo y el miedo al pollo no es el pollo, eres tú. Y que si tú transformas eso, puedes ver el pollo de una forma diferente. Y esta metáfora vendría a ser que si tú tienes miedo al rechazo, miedo al abandono, por algunas circunstancias que pudieron pasar en tu árbol genealógico, por algunas cosas que pudieron suceder en otros momentos, pues aquí lo importante es que tú empieces a darte cuenta, oiga, el peligro no son los hombres, porque generalmente si tienes un tema para materializar parejas porque sientes que es peligro, que los hombres son peligrosos o que las relaciones de pareja te van a causar eso. Lo importante es ir a sanarlo y darle nueva información para decir, venga, no es cierto. No es cierto que los hombres, no es cierto que todo es así. Eso no es cierto. Eso es algo que, claro, yo desde mi experiencia lo creo, pero por supuesto que lo puedo transformar. Y lo tercero, que digamos que está mal en este pensamiento de, yo lo que quiero, Silvana, es que no me vuelva a pasar eso en mi vida. Es que tú no tienes el control de la vida ni de la existencia, no tienes el control de los demás, de cómo pueden actuar los demás, de lo que los demás pueden hacer. Solo puedes un poco tener un control de ti misma, de cómo vas a reaccionar, de cómo vas a enfrentar ciertas situaciones. Entonces, también es un poco, eh, digamos que lo vamos a hablar ahorita más adelante, pero es una forma de no vivir tu vida eligiendo que como de pronto se pueden presentar estas situaciones, yo mejor no me arriesgo a. Y vamos a decir, ok,
Si tú tuvieras o si eras una niña chiquita y te dicen, no, es que si te tiras por el rodero, de pronto te pegas, pues viejo, sí, no es tan chévere tirarme por el rodero y pegarme, pero pues lanzarme por el rodero puede ser divertido, entonces mejor me aprovecho y me lanzo. Me lanzo y puedo que me pegue y de pronto me pego y digo, bueno, pero lanzarme fue chévere, entonces me vuelvo y me lanzo, ¿sí? Entonces esto es como una creencia que digo, eso no es la vida, esa no es la experiencia humana. Nosotros no vinimos a esta experiencia humana a vivir en estado de perfección, que todo funcione, que todo sea chévere, que todo sea rico. En realidad la experiencia humana está llena de momentos de altos y bajos, porque también es gracias a esos bajos que nosotros aprendemos y evolucionamos y crecemos e identificamos nuestros valores e identificamos muchas cosas propias. Entonces tú querer garantizar o asegurar que vas a tener una vida donde no va a haber nadie que te vuelva a abandonar, nadie que te vuelva a rechazar. Es como tener una vida con una expectativa que no es cierta. Y al mismo tiempo, si te quedas ahí y no vives, porque dices, bueno, pues entre experimentarlo y quedarme así como aquí en la trinchera, pues yo como que mejor me quedo en la trinchera, pues lo que yo te diría es que probablemente pues, como lo que yo siempre imagino es que te vas a morir y te van a decir, bueno, ¿y qué hiciste en la tierra? No, me quedé en la trinchera porque pues tenía tanto miedo de salir que yo no hice nada. No experimenté, no conocí, no viajé, no amé, no fui amada porque tenía mucho miedo y me quedé en la trinchera. Y es como, pero si fuiste al mundo fue a vivir, ¿sí? Y claro que hay experiencias que nos van a causar tristeza, claro que hay experiencias que nos van a causar decepción, claro que no todo va a ser perfecto, pero si tú sigues viviendo en esa ilusión de que vas a tener una vida perfecta y que eso es lo que quieres con los sueños que vas a materializar, pues lamento decirte que esa no es la vida ni la experiencia humana, con ninguna situación, incluso si eliges quedarte sola. Incluso si eliges, oiga, yo me quiero quedar sola, vas a tener un montón de experiencias que vas a decir, uy, no me gusta, me siento triste, me siento decepcionada. Incluso puedes estar más en una edad más adulta diciendo, puta, qué pereza estar sola. Ayer hablaba con una de ustedes, una de las chicas que quiso hacer la aplicación para el programa de mujeres de Magic Love. Y me decía, Silvana, es que yo veo a mis familiares que se quedaron solos y yo tampoco quiero eso para mi vida. O sea, el estado en el que están de soledad, de tristeza, yo no quiero eso. Entonces es quedarte sola, tampoco es, ay, vida de felicidad, solo alegría y cosas que todo me funciona bien. Entonces yo sí quiero que empieces a cambiar un poco esa perspectiva, cómo estás viendo la situación, porque en realidad lo que tú estás es perdiéndote de vivir por querer tener un control de la existencia, cuando la existencia no la puedes controlar. En realidad, la experiencia humana viene con todas las experiencias y sí, es posible que en el futuro, aunque materialices una pareja de alta conciencia, vuelvas a sentir episodios donde sientas rechazo o sientas abandono. Ahora, ¿qué es lo que tienes que transformar? Porque tú vas a decir, ah, no, pues valiente, gracias, Silvana. Como que, aparte de eso, me toca ver qué hago con el miedo, vivir con el miedo según lo que tú dices y segundo que todo, pues sí, que de pronto voy a tener esas experiencias. ¿Y qué es lo que quiero que empieces a cambiar y cuál es el chip que quiero que transformes? Que aquí lo importante es que tú empieces a fortalecerte internamente y te prepares de forma, digamos, como de psicológicamente muy fuerte para estar preparada para cualquier experiencia que te traiga la vida, ¿sí? Y esa fortaleza requiere mucho desarrollo personal y mucho desarrollo espiritual. Las personas que no lo hacen, pues pelean mucho con la muerte, pelean mucho con la enfermedad, pelean mucho con la infidelidad, pelean mucho con el abandono, pelean mucho con el vecino, con el mundo, porque no están diciendo, bueno, al final yo estoy aquí encarnada para vivir una experiencia humana, para aprender, para evolucionar, para ser mejor persona, para ser mejor ser humano y pues también para tener un crecimiento álmico. Entonces, pues a ver, van a venir situaciones. Entonces yo me voy a fortalecer para afrontar esas situaciones desde otro lugar, para verlo desde un lugar completamente diferente, que me ayuden a crecer y me ayuden a evolucionar. Ojo, que no estoy diciendo, no, ahora solo vamos a hacer felicidad, arcoíris y ositos cariñositos. No, es saber transitar también los lugares de tristeza, saber transitar también los lugares de decepción, saber transitar también esos espacios. Entonces ya no es que nunca me traicionen, es que si me traicionan, yo voy a tener más herramientas, voy a estar más fuerte emocionalmente, psicológicamente, voy a tener amor propio, confianza en mí, de tal forma que si esto sucede,
No quiere decir que no me voy a sentir mal, no me voy a decepcionar, no, pero no lo voy a ver como lo peor que me pudo pasar en la vida, sino que lo voy a ver como, bueno, ¿y esto qué me está enseñando? ¿Qué yo no había visto? ¿Esto cómo me puede ayudar a crecer, a mejorar, a madurar y ser mejor persona? Lo segundo, además de fortalecerte, es empezar a encontrar herramientas que te ayuden a vivir más en el futuro que en el pasado. Y esto es fácil decirlo aquí en el episodio, ¿no? Como que, ay, no vivas en el pasado, vive en el futuro. Y cuando uno está en el día a día, en la práctica, uno dice, madre, ¿cómo hago? Porque mi mente le encanta irse a lo que pasó, al dolor, al trauma, a la herida, y le cuesta mucho trabajo conectarse como, ¿cómo sería tener una pareja alta conciencia? La chica que te contaba ahorita en el episodio que me dijo lo de sus familiares, también me decía ayer, Silvana, me cuesta mucho trabajo pensar cómo sería tener una pareja alta conciencia. Y es un poco lo que está diciendo, es estoy más enfocada en lo que no he logrado, en lo que no he podido, en lo que no he tenido, en mi miedo, que en efectivamente proyectar y crear esa realidad. Entonces, pues sí es muy importante si tú quieres materializar una pareja alta conciencia, que puedas empezar a vivir más en el futuro, como Joe Dispenza lo llama como recordar el futuro, y es empezar a crear esa realidad, visualizarla, imaginarte cómo sería tener una pareja de alta conciencia y no solo cómo sería tener una pareja de alta conciencia, sino en quién te quieres convertir tú. La pregunta es, ¿quién quiero ser yo si me pasara otra vez una situación de rechazo y abandono? ¿Quiero ser la persona que se queda en la trinchera y no lo vive y no vive por miedo? ¿O quiero ser la persona que ha adquirido herramientas, que ha adquirido seguridad, que se atreve a vivir, que se atreve a amar, que se atreve a ser amada, que prefiere decir viví y experimenté, y cuando esto me sucedió, así lo viví, así lo integré y así lo experimenté? Y lo experimenté, digamos, desde un lugar de conciencia y no un lugar de temor y angustia, ¿sí? Entonces la pregunta es más, ¿quién quiero ser? ¿En quién me quiero convertir? Yo no te estoy diciendo que las cosas van a ser fáciles, ¿sí? Que no hay momentos difíciles, pero todo depende de nuestra perspectiva y de cómo lo veamos, también lo vamos a sentir diferente. Yo para preparar este live estaba pensando, wow, nosotros sentimos que la experiencia más dolorosa en pareja que puede suceder es la infidelidad, pero también es lo que nos han dicho que es más doloroso. ¿Qué pasaría si nosotros tuviésemos otra imagen de eso? Probablemente tendríamos otra información y no la sentiríamos igual si empezaran a decir que lo más doloroso es, no sé, que te ignoren, el silencio. Eso es lo peor y todo el mundo empezará a decir, no, lo peor es que te ignoren el silencio, que te ignoren el silencio. Tú te empiezas, digamos, como a enrollar con eso, ¿sí? ¿Cuáles son las tres cosas que a mí me parece que es importante pensar, independientemente de las situaciones que te pasen, bien sea de rechazo o bien sea de abandono? Si llegas a tener una relación de pareja o un intento de relación de pareja, es que tú te atreviste a amar y a ser amada. Y si algo sucede, pues tú puedes decir, pero yo estuve aquí, yo estuve amando y estuve dejándome amar y me entregué y di y puse mis dones y estoy acá para ser generosa con eso y no para guardármelo y quedármelo porque tengo mucho miedo. Lo segundo es que pueda aprender, ¿no? Que pueda aprender de esta situación, que pueda aprender para crecer, cómo lo puedo integrar para ser mejor persona. Y lo tercero, que creería yo que es lo más difícil, sobre todo por todo lo que nos han dicho, es cómo yo puedo continuar amando esta situación y esta situación y esta persona a pesar de esto, a pesar de que esto haya sucedido. ¿Cómo puedo yo transmutar esto? ¿Cómo puedo verlos de un lugar distinto? Comprenderlos de un lugar distinto. Si al final eso sucedió, ¿por qué sucede? ¿Qué puede estar pasando con esa persona? ¿Por qué rechaza? ¿Será que también es algo propio de él y puedo ser compasiva porque algo en su experiencia humana se le conflictúa? Y puedo no enfocarme en lo malo, en lo negativo, en la frustración y en el dolor, sino en todo lo bueno. Y para esto, para la invitación que te quiero hacer hoy, porque yo sé que el miedo es muy fuerte, es que quiero que imagines dos animales salvajes, ¿sí? Y te imagines un animal de estos salvajes que tiene mucho susto, que está temblando y que está escondido porque hay un peligro. Y quiero que te imagines y que logres un poco como sentir cómo se puede sentir ese animal que está indefenso, que está temblando, que tiene miedo y que está escondido. Y ahora quiero que imagines otro animal salvaje. Y este animal decide salir de la cueva, usar toda su musculatura y todas sus cosas para huir, para huir de ese lugar donde está de peligro y para estar en la selva y para correr y para vivir.
Y quiero que te respondas imaginando esos dos animales, el que está como guardadito, escondido, tembloroso, con miedo, y el otro que está valiente, no que no haya peligro, lo hay, pero que está valiente y decide salir y decide un poco enfrentar ese miedo y correr con todas sus fuerzas y con toda su musculatura de animal salvaje. Y quiero que te respondas, ¿con cuál de estos dos animales sientes que hay más expansión? O sea, como que tú sientes que es como, wow, como que se siente más expandido. ¿Y cuál con estos te dan más ganas de vivir? O sea, ¿cuál cuando tú te imaginas esto dices, wow, yo quiero vivir? Y quiero que te preguntes con cuál de estos dos animales me quiero identificar o con cuál me gustaría identificarme hoy. Porque si tú estás en el episodio de hoy, probablemente estás en el animal que está tembloroso, escondido en una cueva sin ver el sol, porque hay mucho miedo de lo que puede haber afuera. Y estás ahí y no estás viviendo y no estás experimentando y no estás siendo, digamos, agradecida con la vida y con las experiencias que hay y que hay peligros, o sea, que vamos a ir a la selva, sí, hay peligros, pero el segundo animal es como, wow, sí quiero vivir, sí quiero experimentar, estoy corriendo, estoy usando todas mis fortalezas para lograrlo. Y si has decidido que es el momento, digamos, de ya hacer, de cambiar esa energía de animal miedoso a un animal con valentía, con capacidad de decisión y de transformar tu existencia, y quieres materializar una pareja alta conciencia, en este momento tengo cupos abiertos para Magic Love, el programa que vamos a empezar en octubre. Está diseñado especialmente para las mujeres entre 35 y 45 años que están solteras, que sienten que el amor es difícil para ellas y que de pronto un poco están destinadas a quedarse solas para que efectivamente puedan materializar esa pareja de alta conciencia. Tengo inscripciones abiertas, puedes hacerlo entrando al link de mi biografía y lo interesante de este proceso es que es un proceso muy profundo donde voy a entender dónde estás, qué quieres, cómo lo quieres. Tenemos una conversación y vemos si estás lista para hacer Magic Love y efectivamente materializar una pareja de alta conciencia. La diferencia es que es un proceso que ya no tienes que hacer sola, que no tienes que tú tratar de descubrir dónde es, sino que vas a tener una metodología y muchas herramientas que te ayudan a efectivamente identificar dónde puede ser que tú puedes transformar, por qué tienes tanto miedo al rechazo e irlo transformando, como te decía, en un proceso. Entonces, pues este es el episodio que quería compartirte el día de hoy. Si sientes que es valioso para alguna otra persona, te invito a que se lo compartas, que se lo recomiendes y bueno, seguimos en contacto más adelante con más episodios. Un abrazo, que estén bien. Chao.